Bueno, entonces vamos a arrancar. La sesión pasada hicimos un avance importante en el estudio de las variables porque ahora estábamos incorporando una estructura probabilística en los posibles valores que pueden asumir las variables. En particular empezamos a trabajar con el concepto de variable aleatoria y dentro de ese concepto decíamos que, bueno, la clasificación la puedo hacer en dos, variables discretas y variables continuas. Y la clase pasada hicimos toda la teoría, inclusive incluyendo varios ejemplos relacionados con los conceptos del caso discreto. Hoy en particular vamos a trabajar con el caso continuo, vamos a trabajar únicamente con el caso continuo y dependiendo de qué tanto podamos avanzar, vamos a calcular el promedio, la varianza, bueno, de las variables aleatorias. Entonces, hoy la agenda consiste en esto, trabajar en las variables aleatorias continuas y luego empezar a trabajar con las medidas características de las variables aleatorias, bien sean discretas o continuas. Entonces, bueno, vamos a arrancar. En este caso, cuando estemos trabajando con variables continuas, eh, tenemos que dar un salto conceptual importante porque en el caso discreto, las variables asumen un conjunto finito o infinito numerable de valores, pero discretos. Es decir, yo puedo señalarlos, yo puedo saber cuáles son y a cada valor yo le puedo asignar un peso, a cada valor yo le puedo asignar una variable, una importancia relativa, una probabilidad. Por eso es que trabajábamos con la F mayúscula y la F minúscula, ¿no? Con la función de masa y la función de distribución. Porque a cada valor yo le digo, bueno, su probabilidad es tanto. En el caso continuo, de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo conceptual mayor, porque ahora vamos a tener variables que tienen un conjunto infinito no numerable de valores. Por eso es que en este caso ya no vamos a trabajar ni con sumas ni con restas, sino que vamos a trabajar con integrales y derivadas, porque ahora vamos a trabajar en un caso infinitesimal, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahora, el punto de partida aquí es definir la F minúscula. Entonces, esta F minúscula con la que vamos a trabajar es una función totalmente diferente a la F minúscula del caso discreto. Aquí es cuando eh, los que no han venido poniendo mucha atención se confunden más. Y es que la F minúscula del caso discreto, la función de masa, la función de peso, es totalmente diferente conceptualmente a la F minúscula del caso continuo. En el caso continuo, esta función F minúscula se llama función de densidad de probabilidad, FDP. Función de densidad de probabilidad, FDP. Y pues la vamos a seguir notando, la vamos a seguir simbolizando así con F minúscula. Pero pilas, esta F minúscula no tiene nada que ver en principio con la F minúscula del discreto. Conceptualmente son cosas totalmente diferentes eh, que apuntan a un mismo sitio, pero se trabajan diferentísimo, se trabajan diferentísimo. Muy bien. Entonces, yo creo que esta es la parte más importante de la clase, porque si usted no entiende la F minúscula, no va a entender absolutamente nada después. Así que me voy a tomar todo el tiempo para que usted se familiarice con la función y usted sepa cómo manejarla. Entonces, la F minúscula, que se llama la función de densidad, es aquella función que describe probabilísticamente eh, cuáles son los intervalos más o menos probables en el recorrido, en el rango de la variable. Entonces, es una función que siempre es positiva. La función de densidad nunca le puede dar negativa. Le puede dar mayor o igual que cero. Es decir, la función de densidad jamás le puede dar valores negativos. Entonces, la idea, la idea de esa F minúscula, la idea de esa F minúscula es que usted pueda describir, aquí voy a volverlo a repetir porque creo que hay un comentario en el chat en ese sentido, la idea con esa F minúscula es que usted pueda describir los intervalos más y menos probables a lo largo del recorrido de la variable.
Entonces, simplemente para que usted se dé una idea visual de lo que quiero decir, es lo siguiente. Entonces, mire, supongamos que usted tiene una variable X continua, ¿no? Entonces, esta es una variable aleatoria continua. Y piense en cualquier variable, pueden ser unos ingresos, pueden ser unas calificaciones, pueden ser peso, puede ser temperatura, puede ser, bueno, cualquier variable continua que usted le antoje. Voy a pensar, por ejemplo, en una variable estrictamente positiva, o sea, que únicamente tome valores después de cero, como los ingresos. Muy bien. Entonces, la función de densidad es una función que describe probabilísticamente los intervalos de la variable en su recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, aquí voy a dibujar una función claramente continua, con una cola un poco pesada hacia la derecha. Y esta función, que me quedó muy fea, pero pues bueno, esa es digamos que la idea es simplemente dar un bosquejo, describe el comportamiento, digamos, de los ingresos en una población dada. Puede ser una ciudad, puede ser un sector de la ciudad, puede ser un país, puede ser lo que usted quiera. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que la función f minúscula describa probabilísticamente la variable por intervalos? Eso quiere decir que si usted quiere la probabilidad de que la variable esté entre un par de valores, voy a dibujar aquí un par de valores, A y B, digamos este es A y este es B, entre, diga usted, me voy a inventar aquí, 1 millón y 3 millones. ¿Listo? Entonces, o el valor que usted quiera, medio millón y 3 millones y medio, o lo que usted quiera, no importa. No tiene que ser, le voy a poner aquí decimales para que usted no piense que tienen que ser valores enteros. Entre 1 millón y medio y 3 millones 700, digamos, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿esta función para qué sirve? Esta función le sirve para calcular la probabilidad de obtener, en este caso, ingresos entre ese par de valores. ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Esa probabilidad se calcula con el área bajo la curva. Se calcula por medio de esta área que estoy sombreando en este momento. Entonces, en el caso continuo, no es tan fácil como en el caso discreto que usted tiene que sumar las barritas. No. En este caso, para poder calcular las probabilidades, usted tiene que calcular el área bajo la curva de la función de densidad. O sea que, si usted quiere la probabilidad de que la variable asuma valores entre A y B, si usted quiere la probabilidad de que la variable asuma valores entre A y B, la probabilidad de que una persona gane entre 1,5 millones y 3 millones 700, por decir cualquier par de valores, lo que tiene que hacer es la integral entre A y B de esa función. Recuerde que la integral es la forma que nosotros tenemos en cálculo para poder calcular el área bajo la curva. O sea que ya aquí es el concepto importante. Usted no tiene que sumar la altura de la función o algo así, no. ¿Por qué? Porque tiene infinitos valores. Es decir, esta integral es como si usted estuviera sumando infinitas barritas por debajo de la curva. Pero entonces lo que usted tiene que hacer es hacer la integral entre A y B de esa función para poder calcular la probabilidad. Entonces, la función de densidad lo que hace es describir probabilísticamente por intervalos las probabilidades. Entonces, no sé, si yo le digo a usted, bueno, ¿qué es más probable? Además, voy a coger otro intervalo de la misma longitud que el anterior. Lo voy a poner, voy a alargar un poquito esto aquí. Bueno, aquí voy a poner un intervalo que es de C a D, que tiene exactamente la misma longitud.
Aquí arranco en 4 millones y aquí voy a tener 6.2. O sea, tiene la misma longitud. Digamos, desde 4 millones, desde 4.0 hasta 6.2. La misma longitud. Entonces, ¿qué es más probable? Encontrar individuos con ingresos entre A y B o encontrar individuos con ingresos entre C y D. Pues, claramente, no hemos hecho el cálculo, pues porque no hemos repasado lo de las integrales, pero más allá de eso, pues ¿dónde el área es más pequeña? Pues el área más pequeña es entre C y D, o sea que es menos probable encontrar ingresos entre C y D, exacto, y más probable entre A y B, perfecto. Aquí me lo dicen en el chat, muy bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante? Las probabilidades se calculan con integrales. Entonces, ese es el mensaje más importante de la clase de hoy, diría yo. Ya el resto son derivados de este concepto. La función de densidad es una función que siempre es positiva, bueno, mayor o igual que 0, nunca le puede dar negativa. En el caso de los ingresos, por ejemplo, fíjese que para antes de 0, la función vale 0, ¿no? Para antes de 0, la función vale 0, pues porque no hay ingresos negativos, ¿no? Entonces, la función siempre tiene que ser mayor o igual que 0. No tiene que estar acotada entre 0 y 1, no. Esta F minúscula no es la probabilidad de que X sea igual a X. No. Ese es en el discreto. Por eso es que no tiene que estar acotada entre 0 y 1. En el caso discreto, sí. En el caso discreto, recuerde que la F le dice a usted directamente el peso, la probabilidad. En cambio, aquí la F minúscula le dice la probabilidad, pero con el área debajo de la curva. Entonces, esta es una función que siempre es no negativa y me sirve para calcular las probabilidades por intervalos de esta manera. Ahora, el otro concepto fundamental es que cuando usted trabaje con una función de densidad, una condición importantísima para que sea una función de densidad verdadera, para que sirva para cuantificar probabilidades, es que cuando usted considere todos los casos, es decir, cuando usted haga la integral desde menos infinito hasta infinito de la función, siempre le dé 100%. ¿Eso qué quiere decir en el ejemplo que estoy considerando? Mire, eso quiere decir que, pero Juan Camilo, usted me está diciendo que la integral desde menos infinito hasta infinito de la función le tiene que dar 1. Pero fíjese que usted antes de 0, pues la función vale 0. Bueno, pues claro, antes de 0, pues porque estoy trabajando con ingresos en este caso, pues la función vale 0. Entonces aquí la integral vale la pena hacerla desde 0 hasta infinito. O sea, este menos infinito a infinito hace referencia desde el menor valor de la variable que tenga una densidad positiva hasta el mayor valor de la variable que tenga una densidad positiva. Es decir, donde la función sea diferente de 0. Entonces, en este caso sería desde 0 hasta infinito, ¿no? Porque fíjese que la curva tiene una asíntota en el eje X. Entonces, en este caso, el área bajo la curva de toda la función le tiene que dar exactamente 1, 100%. ¿Por qué? Porque recuerde que la probabilidad máxima siempre es 1. Entonces, si yo considero todos los casos desde 0 en adelante, el área le tiene que dar 100%. Era como, es el equivalente a, sumar las barritas. Usted recuerda que yo le decía en el caso discreto, si usted suma todas las barritas, eso le tiene que dar 100%. Aquí lo mismo, solamente que es el área bajo la curva de toda la función. En este caso, el A y el B tienen que ser positivos. No es que tengan que ser positivos, pero es lo que más hace sentido, ¿no? Porque si yo le pregunto a alguien, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el ingreso esté entre, no sé, A y B, pero el A y B sean negativos? Pues me va a decir 0 de una, porque miren que el área bajo la curva es 0, ¿no? Entonces, no es que tengan que ser positivos, no, pero es lo que más hace sentido. Porque si yo los cogiera negativos, pues el área bajo la curva me va a dar 0, entonces pues no tengo como mucho que decir en ese caso. Entonces, las funciones de densidad son funciones
no negativas, siempre positivas, bueno, mayores o iguales que 0, cuya densidad desde el mínimo hasta el máximo de los posibles valores de la variable con densidad positiva le da siempre 1. La integral desde el mínimo hasta el máximo, desde el menor valor hasta el mayor valor, donde la densidad sea positiva, le tiene que dar 1, siempre. Ese es el equivalente a sumar las barritas. Entonces vamos a trabajar con estas funciones. Vamos a trabajar con estas funciones. Aquí hay un ejemplo. En el caso de unos tiempos. Entonces pensemos en una variable totalmente diferente a la que estábamos elaborando hace un segundo. Entonces en este primer ejemplo tenemos el tiempo de ejecución de un proceso en minutos. Entonces, mi variable de estudio es un tiempo de ejecución de una tarea, de ejecución de un proceso en minutos. Las unidades de medición son minutos. Ojo, no minutos cumplidos. Si fuera minutos cumplidos sería una variable discreta, pero en este caso, como es simplemente en minutos, o alguien se puede demorar 0.5 minutos, o se puede demorar 3.7 o 10.8, en fin, es una variable continua. Y tenemos la siguiente función de densidad. Esta es una función de densidad donde yo le estoy entregando a usted directamente la forma funcional, es decir, yo ya le estoy diciendo cuál es la función, usted va a aprender a derivarla, usted va a aprender a obtenerla. Y es una función muy sencilla, es 1 sobre 15, el número a la menos 1 sobre 15x. Juan Camilo, ¿qué quiere decir está ahí? Está ahí es la función indicadora. Quiere decir que la función toma este valor siempre y cuando estemos entre 0 e infinito y vale 0 en otro caso. Es decir, para que usted no se confunda. Esto es importante porque en muchos problemas usted va a ver esta notación. En el ejemplo, lo que le estoy diciendo es que en el ejemplo donde tenemos la variable de interés es el tiempo en minutos. Como es el tiempo en que se ejecuta una tarea, pues el rango de la variable, los posibles valores de la variable que tienen una densidad positiva, pues va a ser desde 0 a infinito, porque alguien no se va a demorar, un número negativo de minutos, y la función se la estoy dando. Mire, la función de densidad, la función que describe probabilísticamente los valores de la variable, es esta, es 1 sobre 15 a la menos 1 sobre 15 de x por la función indicadora de 0 a infinito de x. ¿Qué quiere decir esto? Esa función indicadora es una manera sencilla de escribir una función por partes. O sea que esto quiere decir esto, que la función vale 1 sobre 15 a la menos 1 sobre 15x, siempre y cuando la x pertenezca a 0 infinito. Es decir, si la x pertenece a 0 infinito, es decir, si la x es mayor o igual que 0, entonces la función toma este valor y vale 0 en otro caso. ¿Cuál es en otro caso? Pues que sea negativo, ¿no? Es decir, si la x, no pertenece a 0 infinito. Entonces, esta función indicadora es una manera, digamos, matemática o formal de decir dónde la función no se anula y dónde vale 0. O sea que, si usted va a hacer el gráfico de esta función, ¿cómo sería el gráfico? Aquí está, se lo voy a hacer así manualmente. Aquí está hecho en R en las notas de clase. Pero bueno, digamos que aquí está el 0. Aquí está el eje Y. Entonces este es el eje X, o sea, el tiempo. Este es el eje Y. Entonces la función se va a ver así. Entonces vale 0 si estoy antes de 0. Inclusive en 0 la función vale 0. Y ya después de 0, para valores positivos, la función es una función decreciente con una asíntota en el eje X. Esa es una función así.
¿Por qué sé que es así? Ah, bueno, porque estoy trabajando con una función exponencial con un exponente negativo. Si usted quiere hacer como una versión más exacta de este gráfico, pues usted puede evaluar la función en algunos puntos, en 1, en 2, en 3 y luego hacer el trazo continuo. O sea que, mire que varias cosas, ¿no? Lo primero, observe que si usted hiciera la integral, de hecho lo vamos a hacer ahorita, si usted hiciera la integral desde 0 a infinito de toda esta función, si usted hace la integral, bueno, es más, lo voy a escribir, si usted hace la integral de menos infinito a infinito de toda la función de x, es decir, si usted hace la integral desde 0 a infinito de 1 sobre 15, la vamos a hacer ahorita, no se preocupe, de menos 1 sobre 15 x de x, eso le va a dar 1. Pues porque, claro, estoy considerando todos los casos con, eh, con densidad positiva. Y sí, hay una asíntota en ambos ejes, en el y y en el x, correcto. Muy bien. ¿Y qué más? Sí, visualmente, esta es la idea. Visualmente, ¿qué es más probable? Los procesos que se demoran, no sé, entre 1 y 2 minutos, por ejemplo. ¿Qué es más probable? ¿Que un proceso se demore entre 1 y 2 minutos? ¿O que un proceso se demore entre 3 y 4 minutos? Es decir, todavía no hemos hecho la integral, todavía no hemos hecho la integral, pero claramente la probabilidad de que obtener un individuo que se demore entre 1 y 2 minutos es mucho más probable que se demore entre 3 y 4, porque el área bajo la curva es más pequeña. Entonces, digamos que el concepto es lo más importante. Ahorita nos vamos a ocupar de cómo hacer los cálculos y sacar los numeritos y eso, pero pues por ahora lo más importante para mí es que usted sepa que lo que tiene que hacer es la integral bajo la curva. Y si yo hiciera la integral de todos los casos, desde 0 hasta infinito, pues me tiene que dar 1 porque lo estoy cubriendo todo. Entonces por ejemplo, entre 1 y 2, me voy a inventar un valor, no sé, me puede dar 20%. Mientras que entre 3 y 20% es 0,2. Mientras que este otro caso me puede dar, no sé, 7,1%. O sea, me puede dar 0,071. No sé, me lo estoy inventando, no he hecho el cálculo. Lo importante es que es una integral, es el área bajo la curva, es el área bajo la curva. Aquí Rosángela dice algo muy, muy, muy importante y lo voy a decir en voz alta porque es fundamental y es, si usted quiere saber, excelente comentario, si usted quiere saber si esta ecuación le quedó bien, si esta ecuación es una función de densidad verdadera, Rosángela me dice, pues fácil, haga la integral entre 0 e infinito y le tiene que dar 1. Si no le da 1 es porque algo le quedó mal. Correcto. Muy, 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 muy bien. Muy buena afirmación. Aquí Gisela hace otro comentario. ¿Qué pasa si Gisela me dice, ¿qué pasa si me pide la integral si me piden esta integral? Si alguien me dice, bueno, calcule la probabilidad de obtener un tiempo entre 0 minutos y 1 minuto. Me toca tener en cuenta la asíntota para hacer la integral, es decir, ¿tengo que hacer esta integral? Y la respuesta es sí. Y sería la integral entre 0 y 1 de la función. Correcto. En este caso particular sabemos que hay una asíntota y esta área pues va a seguir así hasta el infinito, pero va a ser una integral convergente. Es decir, es una integral bien definida, es un número, me va a dar algo, me va a dar, no sé, 0,38. No sé, me estoy inventando todos estos valores. Pero lo que tengo que hacer es la integral, ¿no? Tengo que hacer es la integral. Pero es una integral convergente. O sea, no, a pesar de que tengo una asíntota, no me va a dar divergente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el gran mensaje? Hacer integrales. Ese es el gran mensaje. Si usted quiere las probabilidades, tiene que hacer las integrales. Ahora, aquí pues yo le presento la versión bonita aquí yo le presento la versión bonita de el gráfico. A ver, yo pienso algo importante aquí. Um, um,
estoy viendo que el gráfico no tiene la asíntota, pero estoy pensando en si es que yo estoy equivocado pensando en la asíntota o en verdad no la tiene. Si yo me acerco a 0, voy a decir que no, yo habría dibujado la curva con la asíntota, pero bueno, más allá de eso, mire que la curva viene decreciente. Obviamente aquí la dibujé hasta 20 minutos, pero usted la puede dibujar hasta 30 minutos, 40 minutos, en fin, hasta el valor que usted quiera. Y en términos técnicos, piense en dos cosas. La primera es que usted tiene que definir la función. Usted simplemente en R tiene que usar el comando function y escribir la función 1 sobre 15 por... no, es que aquí, no, aquí hay algo mal, aquí hay algo, a ver, un segundo, pienso yo. 1 sobre 15, no, está bien, no son necesarios los paréntesis. 1 sobre 15 por exp, este exp es el número a la menos 1 sobre 15x. Y la forma de graficar la función en R, como en muchos otros software, es simplemente con el comando curve. Este curve obviamente es curva en inglés y lo que usted tiene que decirle, bueno, la expresión que usted quiere dibujar es esta, f de x, desde 0 hasta 20. Entonces, por eso es que el gráfico le quedó así, desde 0 hasta 20. Y bueno, y ya el resto es, no sé, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, el color y el grosor de la línea. Recuerde que LWD es line width y es el grosor de la línea. Además, hay un par de líneas verticales. Eso usted lo logra escribir con appline. Appline es la instrucción para agregar líneas verticales al gráfico y estoy agregando simplemente por dar un ejemplo la del eje Y, o sea, cuando la X vale 0 y la correspondiente a la línea en X igual a 10, en 10 minutos. ¿Por qué 10? Porque sí, la hubiera podido dibujar en cualquier otro lado. Entonces, y bueno, y el color, ¿no? Entonces, esta es como la manera bonita de graficar ese punto ahí horrible, ese gráfico horrible que tenía dibujado en el tablero. Emanuel, sí, exacto, Emanuel, ese exp es ya e elevado a algo, correcto. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, en R, por ejemplo, si alguien quiere e a la 2, lo que tiene que escribir en R es exp de 2. Correcto, muy bien. Y, a ver, pienso algo y es... Sí, no, creo que no vamos a tener la asíntota. Aquí alguien me dice en el chat que evaluando en 0 le da de 0.66666, 0.0666, sí, correcto. Estaba pensando en otra función. Entonces aquí esto va a estar en 0.0666, sí. Estaba pensando en otra función, porque si la función, venga, les digo cómo es esto. Aquí está el 0, aquí está el eje Y, la función, uy sí, estaba pensando en otra función. La función e a la menos 1 sobre 15 x, bueno, por 1 sobre 15, supongo que la evaluación es esa. Aquí pasa por 0.0666, como me dicen aquí en el chat. Y nada, estaba pensando en una asíntota, pensando en otra función, no, obvio eso. Claro, lo que pasa es que como no puedo tener valores negativos, obviamente para valores menores que 0, pues la función la divido y la pongo en 0, ¿no? O sea que, no, esto no tiene una asíntota, simplemente empieza ahí en 0.066666. Sí, estaba pensando en otra función. Entonces, bueno, lo importante es, gracias por la aclaración, que hacia adelante de todo esto, la integral tiene que ser 1. Eso no cambia, ¿no? Eso sigue siendo exactamente lo mismo. La integral de todo eso tiene que ser 1 hacia adelante. Y bueno, y miren que lo que habíamos dicho de que era más probable, que era menos probable, igual se mantiene, ¿no? Es más probable entre 1 y 2 que entre 3 y 4, en fin.
Bueno, muy bien. Entonces, graficar la función de densidad es una buena idea. Ahí ya les mostré en R una manera sencilla de hacerlo. Así que en los talleres, en los parciales, en los casos de estudio que ustedes hagan, no tengan, no tengan, digamos, duda de eh, utilizar este código, copiar este código, o obviamente cambiando la función para poder dibujar la función. Entonces ahora tenemos que calcular la probabilidad de que x sea menor que 10. Bueno, de hecho esa es la razón por la cual tenemos esta línea en 10. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que alguien se demore menos de 10 minutos en ejecutar la tarea, en realizar el proceso. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. De hecho, es una función muy sencilla. De hecho, lo voy a hacer aquí. Entonces, ¿qué nos piden? Ubíquese en 10, entonces, digamos aquí está 10, y calculemos la probabilidad de que alguien se demore 10 minutos o menos en ejecutar la función. O sea, tengo que eh, calcular esta área, todo la área que hay antes de 10 minutos. Entonces vamos a hacer el cálculo manual, el cálculo, digamos, puro y duro de la integral. Voy a quitar esta parte para que todo quede bonito. Entonces, bueno, esto se escribe así. Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que todos queden claros en el cálculo de la probabilidad. Entonces quiero la probabilidad de que alguien o de que el proceso se demore menos de 10 minutos en ejecución. Entonces tengo que hacer la integral entre 0 y 10 de la función. Entonces lo primero es, Juan Camilo, ¿por qué no incluye los valores negativos? Pues porque para los valores negativos la función vale 0. Entonces no tengo que incluir ningún valor negativo, por eso hago la función desde 0. Hasta 10, porque claramente me piden la probabilidad de que alguien se demore o que el proceso se demore 10 minutos en realizarse. De la función. ¿Y cuál es la función? Bueno, la función es 1 sobre 15 e a la menos 1 sobre 15 de x. Y de x, ¿no? Bueno, aquí simplemente le voy a pedir ayuda a alguien de, de, de cómo va a ser la integral. Vamos a ver si lo recuerdan. Es una reglita, digamos, muy tonta en términos de cuál es la integral de e a la algo por x, ¿no? De x, ¿no? ¿Quién recuerda esto? ¿Cuál es la integral impropia? Bueno, no le estoy poniendo límites, simplemente quiero que alguien me diga la antiderivada. ¿Cuál sería la integral de e a la a por x? Algo que derivado me dé a la a por x. Es simplemente recordar que, bueno, la integral de e a la x es siempre e a la x, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta la derivada interna. Sí, Giselle, bien. Aquí Brian está dando una muy buena recomendación porque está pensando en la derivada interna, pero ya está pensando en el caso particular. Y ya Rosángela nos da la respuesta aquí en el chat. Bueno, bueno, bien. Voy a escribir la respuesta, muy bien. Aquí la integral me da, necesito algo que al derivarlo me dé exactamente lo mismo que está por dentro del integrando. Entonces, voy a escribir la respuesta. Es algo muy parecido a lo que nos escriben en el chat. Es menos e a la menos 1 sobre 15 por x, ¿no? Y todo evaluado entre 0 y 10. Entre x igual a 0 y x igual a 10. Claro, si usted se da cuenta, si usted deriva lo que está aquí por dentro, le va a dar exactamente lo del integrando, ¿no? Claro, ¿cuál es la derivada de e a la menos 1 sobre 15x? Pues le da lo mismo, e a la menos 1 sobre 15x. Eso es, digamos, una de las propiedades de la función exponencial. Pero me toca multiplicar por la derivada interna, pero la derivada interna es menos 1 sobre 15, así que con este menos se cancela el menos y me queda el 1 sobre 15 que está aquí. Es todo. Entonces, claro, alguien me dijo que ahorita, pero saquemos la constante y demás. Ese sería un posible camino, pero si usted hace eso, entonces tiene que acordarse que la integral de e a la x es el mismo e a la ax, pero dividido por la derivada interna, que sería a. Entonces se le van a cancelar las constantes cuando haga la integral. Entonces está perfecto.
Si alguien quiere sacar la integral, si alguien quiere sacar el 1 sobre 15 de la integral, está muy bien, pero recuerde que tiene que dividir entre la derivada interna cuando haga la integral de la exponencial. Entonces se le van a cancelar las constantes y únicamente le va a quedar el menos. Entonces, bueno, recuerde, lo que le dé la integral, al derivarlo, le tiene que dar el integrando, ¿no? Entonces, repito, la derivada de e a la 1 sobre 15 menos 1 sobre 15x es lo mismo, me da exactamente lo mismo, e a la menos 1 sobre 15x, pero me falta multiplicarlo por la derivada interna. La derivada interna es menos 1 sobre 15, que con el menos me da más. Ahí está perfecto. Ah, bueno, entonces evaluemos. Al evaluar, primero evalúo en la parte superior, en el número superior, o sea que me queda menos e a la menos 10 sobre 15, menos, y ahora evalúo en 0, menos e a la menos 0 sobre 15. Recuerde que primero evalúa en la parte superior de la integral y le resta, esto es el teorema fundamental del cálculo, evaluado en la parte inferior de la integral. Y bueno, aquí sí ya es que usted haga las operaciones, entonces aquí yo necesito que alguien me ayude, por favor. Bueno, lo voy a organizar, menos con menos da más, e a la 0 pues me da 1, entonces aquí me da 1 menos e a la menos 10 sobre 15 me queda menos 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, a la menos 2 tercios. Entonces es alguien que simplemente escriba en R o en su calculadora esto, ¿no? 1 menos exp de menos 2 dividido 3. Entonces, y esto le va a dar la probabilidad, esto le va a dar 0. Bueno, aquí lo tengo de hecho, hecho en 48,66. O sea, 48%. La probabilidad de que el proceso se demore ejecutándose menos de 10 minutos es del 48%. Perfecto. De hecho, vamos a ver si coincide con lo que tenemos aquí. Ajá, 48%. Bueno, pilas. Ahí, eh, um, esto se lo dejo como simplemente un recurso extra. Hay una librería en R, como de hecho hay varias, hay una que se llama Pragma, muy seguramente hay otras nuevas, que hacen la integral. Entonces usted puede poner la integral de la función entre 0 y 10, y mire, ahí le da el 48,65 que me estaban diciendo ahorita. La verdad, si yo fuera usted, haría las integrales a mano y las comprobaría con el software de ser necesario. Hay otra página, hay una muy popular que se llama Wolfram, no sé si la han escuchado, Wolfram, que también hace las integrales online, pero ojo, utilice ese recurso para simplemente comprobar su trabajo, para comprobar que usted lo está haciendo bien. Yo entiendo que muchos Symbolab, aquí me dicen también, perfecto, muy buen ejemplo. En Python estoy seguro que hay muchas otras librerías de computación simbólica que podrían utilizar. Pero bueno, mi punto original es, no queremos obviamente que el computador sea más inteligente que nosotros. Entonces, lo que yo le recomiendo es, haga las integrales a mano, así como acabamos de hacer esta, y compruébelas utilizando Symbolab, utilizando Wolfram, utilizando Pragma, utilizando Python, lo que quiera. Y mire que le da lo mismo, chequéelo. Yo entiendo que de pronto usted haya visto cálculo hace un par de semestres y no recuerde muy bien las integrales, eso yo lo entiendo, así que apóyese en el software de ser necesario. Yo lo haría de las dos maneras, simplemente para comprobar y que todo esté funcionando bien, y obviamente para entender bien lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, listo, ahí está, 48%, esa es la probabilidad del 48%. Entonces, dos comentarios extra. Primero, si usted sabe, y esto se lo digo para cuando esté en los quizzes y en los parciales y eso, si usted sabe que la integral desde 10, de 10 para atrás es del 48%, sin necesidad de hacer integrales, sin necesidad de hacer nada, ¿quién me dice cuál es la probabilidad de obtener un tiempo mayor que 10? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 10? Pues alguien me va a decir, pues fácil, Juan Camilo, la integral de 0 a infinito
la integral de 0 a infinito de 1 sobre 15 por e a la menos 1 sobre 15x. ¿Sí? Pero ¿yo tengo que ponerme a hacer la integral? No. Muy bien, ya me lo están diciendo aquí en el chat. Claro, si hacia atrás me da 48%, bueno, sí, 48 aproximadamente, pues hacia adelante me va a dar el 52. Bueno, el 51 debería yo decirlo en forma exacta. Pero bueno, digamos que para no complicarlos con los decimales, digamos que esto es 48%. Bueno, aquí ya me lo escribió Juan Felipe, 51,34. Claro, esto me da 51,34%. Perfecto. O sea, Juan Camilo, si yo me pongo a hacer la integral de 0 a infinito, claro, usted puede hacer todo esto otra vez, pero eso sería perder el tiempo entre comillas. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que la integral de 0 a 10 es 50, es 48. Pues hacia adelante le va a dar 52. ¿Por qué? Porque toda la integral le da 1. Muy bien. Primera cosa esa. Segunda cosa. Esta es la pregunta que siempre me hacen a mí y es, Juan Camilo, y si me piden, por ejemplo, voy a cambiar de dibujo porque aquí ya está un poquito complicado. ¿Qué pasa, Juan Camilo? Aquí está la función, aquí está la función, bla, 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 bla. Uf, no, 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 no. Esto está horrible. Aquí está el eje Y aquí está la función, bueno, con el 0.0666, bla, bla, bla. Muy bien. Listo. Juan Camilo, ¿qué pasa si me piden, aquí estoy en 10, ¿qué pasa si me piden la probabilidad de que X sea exactamente igual a 10? ¿Cuánto me da eso? Bueno, alguien sin hacer la integral, pues me va a decir, pues muy fácil. Mire, ¿cuál es el área bajo la curva en 10? ¿Cuál es el área bajo la curva exactamente en 10? Es decir, si yo me pongo a hacer la integral desde 10 hasta 10 de la función de 1 sobre 15 e a la menos 1 sobre 15 de x, es un 5. ¿Cuánto es el área bajo la curva en un número exacto? 0, no hay área, no, exacto, aquí hay, menos mal alguien lo dijo. Giselle me dice, pues evaluemos la función en 10. No, 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 no. Eso sería correcto, Giselle, si fuera discreta. Si fuera discreta, lo que dice Giselle es perfecto. Menos mal lo dijo Giselle porque ya nadie va a cometer ese error. En el caso continuo da 0 de una. El área, no hay área porque es una sola línea. Es una sola línea. Entonces no hay área. Siempre es 0. Siempre es 0. Entonces Giselle me decía, pues evaluemos la función. En el caso discreto sí, en el caso continuo no. En el caso continuo no. Muy bien, menos mal sucedió. Excelente, excelente. Muy bien. O sea que si yo, por ejemplo, si yo le pido la probabilidad de que X sea menor o igual que 10, pues es lo mismo que escribir la probabilidad de que X sea menor que 10, ¿no? Es decir, el igual ni quita ni pone en el caso continuo. El igual ni quita ni pone, o sea, si usted quiere poner el igual o no ponerlo, pues es lo mismo porque bajo el igual siempre el área es 0. O sea que en un caso dado, si usted quiere la probabilidad entre A y B de una función, pues si usted le da pereza escribir los iguales, pues no los escriba. Escriba A menor que X menor que B. Juan Camilo, ¿puede escribir el igual en uno y en el otro no? Sí, porque es que ni quita ni pone. Si usted quiere escribir probabilidad de A menor o igual que X menor que B, perfecto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque al igual ni quita ni pone. O sea, siempre, siempre, siempre en el caso continuo, siempre en el caso continuo, no pierda tiempo, no se ponga a hacer integrales, no pasa nada. El área siempre es 0, siempre. O sea que en el caso continuo, tener en cuenta el igual o no tenerlo, pues me quitan y ponen el cálculo, no pasa nada. En el caso discreto, sí marca la diferencia totalmente. En el caso discreto, es absolutamente indispensable
es absolutamente indispensable el igual. Es absolutamente indispensable. Y se hace como estaba diciendo Gisela ahorita, evaluando la función n. En el caso continuo no. ¿Listo? Muy bien. Entonces esa es la función de densidad. Esa es la función de densidad, es la función que describe probabilísticamente la variable por intervalos. Entonces, muy bien. Vamos a continuar. La F mayúscula, en el caso continuo, se define de la misma manera que en el caso discreto, pero ahora el cálculo se hace por medio de una integral. ¿Cómo así? Pues, mire, simplemente le voy a escribir la definición aquí. La función de distribución acumulada, pues la función de distribución acumulada, recuerde que siempre la vamos a anotar con F mayúscula. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ubicarse en un punto cualquiera y calcular toda el área que hay antes de ese punto. Entonces, se define como la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Y básicamente lo que dice es, ubíquese en un X cualquiera y dígame toda el área que hay hacia atrás del punto. O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues la integral desde menos infinito hasta X de la función. Y bueno, aquí usted tiene que poner una T o una U o la letra que a usted más le guste para que no se le confunda con la X, con esta X, ¿no? O sea que en el caso que estamos haciendo de los tiempos, ¿cómo funcionaría esto? Aquí le voy a poner el dibujito. Entonces aquí está 0. Aquí está la curva, que recordemos que no tiene una asíntota. Muy bien, aquí está la curva. Entonces, ¿cómo así que, vamos a repetirlo, cómo así que ubicarme en un punto cualquiera y ver cuál es el área hacia... Bueno, vamos a verlo. A ver, ¿quién me dice si yo me ubico aquí? Aquí está la X, esta es la X minúscula. Entonces yo quiero el área, todo el área que hay hacia atrás de la X. Oh, ok. ¿Por qué? Porque quiero la función de distribución, quiero todo el acumulado hasta X, quiero todo el... Juan Camilo, ¿usted escribió menor o igual? ¿Podría haber escrito menor? Sí, usted puede escribir menor, no pasa nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero la probabilidad de que X sea menor o igual que X, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues fácil, la integral desde menos infinito. Pero es que antes de 0 la función vale 0, o sea que desde 0, no necesito hacerlo desde menos infinito porque antes de 0 la función vale 0. Hasta X de la función. ¿Quién es la función? La función es 1 sobre 15 e a la menos 1 sobre 15 y no le vaya a poner X. Póngale otra letra, U, T, B, W, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque si no se le va a confundir con esta X, dt. Bueno, esta derivada ya no la sabemos, es muy fácil. Esta integral ya no la sabemos, es muy fácil. Sería menos E a la menos 1 sobre 15 por T y todo evaluado entre T igual a 0 y T igual a X, ¿no? Entonces, primero reemplazo en la X y luego reemplazo en el 0, o sea que esto me queda igual a menos E a la menos X sobre 15 menos, y después evalúo en 0, entonces menos E a la menos 0 sobre 15. Bueno, entonces, ¿a qué es igual esto? Pues lo de X no lo puedo simplificar. Lo de X no lo puedo simplificar, entonces me va a quedar igual. Pero lo menos con menos da más, entonces me queda 1, porque cualquier cosa elevado a la 0 me da 1, menos E a la menos X sobre 15. Y ahí estuvo. Entonces, ¿por qué es muy conveniente esta función? Esta función es muy conveniente porque le describe de una vez el acumulado. ¿Cómo así? ¿Qué hubiera pasado si la X es 10, por ejemplo? O sea, dígame el acumulado hasta 10. Pues simplemente era reemplazar aquí la X por 10 y mire que lo que me da es 1 menos E a la menos 10 sobre 15, que era lo que ya nos había dado antes. O sea, con la función de distribución acumulada,
yo puedo encontrar el acumulado de manera instantánea, me da de una. Entonces, ¿cómo yo escribiría esto en términos rigurosos? Yo le diría, mire, si usted quiere el acumulado del tiempo de ejecución del proceso, es muy fácil de escribirlo. Si la X está antes de 0, la función vale 0. Pues claro, si la X está por aquí antes de 0, pues ¿cuánto he acumulado? Pues 0, no he acumulado nada porque antes de la X no hay área, no hay, la función vale 0, o sea que el área vale 0. Muy bien. Pero si la X es positiva, lo que usted tiene que hacer es 1 menos e a la menos X sobre 15. Si la X es positiva. Bueno, mayor o igual que 0. Es más, para no caer en ninguna trampita, digamos, con argumentativa, simplemente le voy a poner aquí menor o igual que 0. Si la X es menor o igual que 0, vale 0. Y si es mayor que 0, vale 1 menos e a la menos X sobre 15. ¿Y por qué es tan útil? Bueno, mire esto. Mire este ejemplo súper sencillo. Y mire que le va a ahorrar a usted mucho tiempo. Yo le digo, bueno, ubiquémonos en 5. Necesito que alguien me diga la probabilidad de que la variable, de que el tiempo se demore entre 5 y 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos. Bueno. Entonces, si alguien quiere la probabilidad de que el tiempo esté entre 5 y 10 minutos, recuerde que usted es libre de ponerlos iguales o no. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues la forma larga sería, pues fácil, Juan, la probabilidad entre 5 y 10, la integral entre 5 y 10 de la función, de 1 sobre 15, e a la menos 1 sobre 15x. Sí, bien, se va a demorar un ratico, pues mientras hace los cálculos y demás. Pues si yo ya tengo la función de distribución, pues fácil, cojo el acumulado hasta 10, dígame cuál es el acumulado hasta 10, ¿y qué le hago a eso? Necesito lo que esté entre necesito lo que esté entre 5 y 10. Entonces, una manera de hacerlo, sí, integral entre 5 y 10, fácil, pero es un poco largo. ¿Cuál sería la manera más corta? Pues coja el acumulado hasta 10. Perfecto. Ya me lo dijeron aquí en el chat. Y réstele el acumulado hasta 5. Muy bien. ¿Y esto es fácil de hacer? Pues claro, porque mire que ya tengo la función, es reemplazar la X. Entonces hagámoslo. Entonces esto sería, bueno, sería 1 menos e a la menos 10 sobre 15 menos 1 menos e a la menos 5 sobre 15. Y bueno, 1 se cancela con el 1, 1 menos 1 da 0, menos con menos da más, entonces le queda e a la menos 5 sobre 15, pero 3 por 5, 15, o sea, le queda e a la menos 1/3, menos e a la menos, bueno, 10 sobre 15, 2 por 2/3, ¿no? E a la menos 2, e a la menos 2/3. Y bueno, ya es hacer ahí el cálculo, ¿no? Sí, no sé cuánto da. Eso le va a dar 20%. Gracias, Brian. 20.31%. Excelente. Brian me está reportando los resultados en puntos porcentuales, lo cual está perfecto. Si a alguien no le gustan los puntos porcentuales, hubiera podido escribir 0.2031. ¿Ok? Estuvo. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, tener el acumulado, la función de distribución acumulada, eh, es bien útil. Es decir, eh, esta función que usted ve aquí, si usted tiene esto, lo tiene todo. Ahora, mire un truquito aquí bien importante. Si yo le doy la F minúscula, y usted quiere obtener la F mayúscula, ¿qué operación de cálculo hizo? ¿Qué operación en cálculo nosotros hicimos para obtener, a partir de la F minúscula, qué operación de cálculo hicimos para obtener la F mayúscula? Integramos. ¿Listo? Pues aquí hicimos la integral, véala.
Aquí está la integral. Exactamente, ya alguien se dio cuenta. Si yo le doy, si yo le doy, si yo le doy la f mayúscula y usted quiere la f minúscula, tiene que derivar. ¿Será que sí? Pues vamos, veámoslo. Bueno, la derivada de cero, ¿cuánto le da? Pues cero, ¿no? Entonces no hago nada. ¿Cuánto es la derivada de 1 menos e a la menos x sobre 15? Veámoslo aquí. ¿Cuánto es la derivada respecto a x de 1 menos e a la menos x sobre 15? Pues fácil. A ver, la derivada de 1 es 0, menos la derivada de e a la menos x sobre 15, pues la derivada de una exponencial es la misma exponencial, por la derivada interna me da menos 1 sobre 15. Me quedó muy feo. Menos 1 sobre 15 por e a la menos 1 sobre 15. Y x, obvio. O sea que menos 0 con menos da más. Entonces me queda así. 1 sobre 15 e a la menos 1 sobre 15 x para x mayores que 0. Entonces, si yo le doy la f minúscula y usted quiere obtener la f mayúscula, integra. Si yo le doy la f mayúscula y le doy la f minúscula, ¿qué hace usted? Deriva. Muy bien. Y antes de irnos al break, hay unas propiedades que, digamos, son obvias, ya las hemos venido mirando. Por ejemplo, pues vamos a ver aquí rápidamente. Por ejemplo, la función de distribución siempre le tiene que quedar entre 0 y 1, ¿no? La f mayúscula, al calcularla, cuando usted la evalúa en un x cualquiera, le tiene que dar entre 0 y 1. Pero ¿por qué? Pues porque es una probabilidad. Aquí está. La f mayúscula es una probabilidad. Entonces, como la f mayúscula se define como una probabilidad, la f mayúscula, al evaluarla en un x, nunca le puede dar, un valor que sea ni menor que 0 ni mayor que 1. Ok. ¿Qué más? Bueno, a medida que usted se va para atrás, a medida que usted tiende a menos infinito, pues usted viene acumulando menos. Por eso aquí dice que el límite cuando la x tiene a menos infinito siempre le va a dar 0. Claro, entre más pequeña sea la x, pues tengo menos acumulado. Obviamente aquí lo tengo que escribir en términos de un límite porque estoy trabajando en un caso continuo. Y lo mismo en el caso contrario. A medida que yo aumento la x, pues vengo acumulando más y lo máximo que puedo acumular es 1. Entonces, por eso se escribe que el límite cuando la x tiende a infinito de f de x es 1. Muy bien. Bueno, y las otras propiedades que ya hemos venido discutiendo, pues la probabilidad en un número cualquiera siempre le da 0, esa ya la dijimos. Como la probabilidad en un número cualquiera siempre le da 0, pues hacia adelante usted puede escribir x mayor o igual que x o simplemente mayor y lo calcula como 1 menos f de x. Pero esto ya me lo dijeron, ¿no? ¿Se acuerdan? Si hacia atrás está el 48%, ¿cuánto hay hacia adelante? Pues el 52. Me lo dijeron hace un segundo. Si usted quiere el área hacia adelante, de un x, usted puede poner el igual o no ponerlo, es lo de menos. ¿Y qué hace? Pues si hacia atrás me da el 48, pues hacia adelante me da la diferencia con respecto a 100%, o sea, 52. Bueno, de hecho, alguien hizo el cálculo exacto y fue 51 punto algo por ciento, pero bueno. Esto ya también lo habíamos dicho, y es que el igual ni quita ni pone. Y usted puede poner menor o igual que A, o simplemente estrictamente menor que A, o menor o igual que B, estrictamente menor que B, eso no importa. Usted puede escribirlo en la faceta que usted quiera. Y en cualquiera de esos casos, usted hace la diferencia respecto al acumulado, tal cual me dijeron aquí. Si yo quiero la probabilidad entre 5 y 10, ¿qué hago? Pues coge el acumulado hasta 10 y réstele el acumulado hasta 5. Siempre. Así usted ponga aquí un igual o quite un igual o ponga simplemente menor o menor igual o menor igual y menor o menor y menor o bueno, lo que usted quiera. Siempre coja el acumulado en B y réstele el acumulado en A. Muy bien. Y por último, lo que veníamos diciendo ahorita.
Si yo le doy la F mayúscula, para que usted obtenga la F minúscula, tiene que derivarla. Tiene que derivarla. Muy bien. Y bueno, el ejemplo, la verdad es que ya lo hicimos. Aquí está la función, esta curva que usted ve aquí, creciendo, es la función de distribución acumulada. La forma de dibujarla es la misma. Mire que lo que hicimos fue hacer 1 menos x de 1 sobre 15 de x. Y por eso le decía que a medida que usted va creciendo, a medida que la x tiende a infinito, pues la curva tiende a 1, ¿no? Tiene que tender a 1. Porque a medida que usted va creciendo, pues va acumulando y acumulando y va acumulando más. Aquí lo dibujamos entre 0 y 10. Usted la puede dibujar entre 0 y 20 si quiere. ¿Cómo? Pues simplemente aquí en lugar de 10, pues póngale 20 y ya. Muy bien. Bueno, este es otro, con este nos vamos para el break. Y es, listo. Ya tenemos la función de distribución. Y entonces la función de distribución nos dio así, ¿no? F de x evaluada en x. El acumulado hasta un valor x es 1 menos e a la menos x sobre 15, ¿no? Obvio si la x es mayor que 0, porque antes de 0 vale 0. Entonces alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, calculemos la mediana, es decir, calculemos el percentil 50 de los tiempos. Quiero el valor que acumule el 50% de todos los tiempos, pues. Quiero el valor cuya área hacia atrás sea el 50%. ¿Cómo así? Pues gráficamente, ¿cómo luciría eso? Bueno, aquí está nuevamente mi gráfica. Aquí está 0. Aquí está la curva. Y bueno, aquí está el eje Y. Entonces lo que le estoy diciendo es, dígame el valor de X que hacia atrás, que tenga acumulado desde 0, obviamente, porque no pueden haber tiempos negativos, el 50%. Este valor X sería la mediana. Dígame el valor que acumule el 50% de los tiempos. Dígame el valor que tenga hacia atrás y hacia adelante el 50%, ¿no? Porque obviamente si hacia atrás tiene el 50, pues hacia adelante, ¿qué valor tiene? Pues el otro 50, ¿no? Este ejercicio usted ya lo puede resolver muy fácilmente porque usted ya sabe el acumulado. ¿Qué le estoy diciendo? Pues quiero el valor de X tal que su acumulado, es decir, que tal que E a la menos X sobre 15 me dé 0.5, 50%. ¿Y ahí qué hago? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues despejar la X. Obviamente aquí yo le puse 50, yo le puedo preguntar el percentil 20 si quiero, o le puedo presentar el percentil 90 o el percentil que yo quiera. Lo único que usted tiene que hacer es despejar. Bueno, ¿y cómo hago yo para despejar esto? Bueno, este que está restando pasa a sumar, este que está sumando. Entonces me queda que 0.5 es igual a e a la menos x sobre 15. ¿Y cómo hago para despejar la x? Bueno, tengo un exponencial, o sea, que saco logaritmo natural en ambos lados, o sea, que saco logaritmo natural de 0.5 igual a logaritmo natural de la e, pero es que el logaritmo natural de la e con la exponencial se cancela, entonces me queda menos x sobre 15. Y de ahí que, pues bueno, ya paso este que está dividiendo, pues pasa al otro lado y el menos también, entonces me queda menos 15 logaritmo natural de 0.5. Ahí está. Bueno, ¿y cuánto? Alguien que me haga el favor y me haga ese cálculo. Ahí está el percentil 50. Menos 15 logaritmo de 0.5. Obviamente, usted si lo quiere hacer en R, debería escribir menos 15 multiplicado por log, así tal cual, de 0.5. Y eso da, vamos a ver cuánto da. Eso da 10 minutos, gracias. 10.3972, gracias, Brian. 10.3972 minutos, ¿no? O sea que el 50% de los procesos
el 50% de los individuos tarda menos de 10.39 minutos en ejecutar la tarea. Ah, perfecto. O sea que si yo le hubiera pedido, por ejemplo, el percentil, no sé, el percentil 25. Si yo le pido el percentil 25, que sería el mismo cuartil 1, ¿qué debería haber hecho? Ah, pues 1 menos e a la menos x sobre 15 igual a 0.25. ¿Y qué hace después? Despejar. Bueno, no lo vamos a hacer, ya usted lo puede hacer. Listo, muy bien. Entonces, esto cubre como la teoría más relevante, más importante sobre las variables continuas. Vamos a ir a un break y venimos con las medidas de localización, es decir, con el promedio y luego con la varianza. Entonces, ya nos vemos. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con las medidas características de las variables aleatorias. Una de ellas ya la trabajamos, era los percentiles o la mediana, por ejemplo, y hicimos un ejemplo de cómo hacerlo tanto en el caso discreto en la sesión pasada como en el caso continuo en este caso, despejando de la función de distribución. Aquí ya usted lo ve, aquí ya lo ve. Vamos a arrancar entonces con el valor esperado. El valor esperado lo vamos a estar utilizando todo el tiempo de aquí en adelante, incluso cuando hagamos inferencia poblacional, porque va a ser precisamente uno de los objetos sobre los que queremos hacer inferencia sobre el promedio de la población, sobre el valor esperado de la población, dado que no podemos hacer un censo. Así que vamos a aprender a manejar el valor esperado desde ya. Entonces, el valor esperado es uno de los muchísimos parámetros que hay relacionados con una población, con una variable aleatoria. El valor esperado es exactamente el mismo promedio, es exactamente la misma media aritmética y es el valor que en promedio puede asumir la variable teniendo en cuenta la estructura probabilística de los valores de la misma. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el promedio, vamos a ver cómo se calcula el valor esperado o esperanza matemática, así se llama, dependiendo de si la variable es discreta o es continua. Entonces, piense usted que tiene una población o una variable aleatoria X, para la cual usted tiene la función de masa en el caso discreto o la función de densidad en el caso continuo. Entonces, el promedio, el valor esperado, la media aritmética o simplemente media se define así. Entonces, usted lo va a escribir así. E de X, valor esperado de X, media de X, esperanza de X, promedio de X, o simplemente con la letra griega mu de X. Entonces, mu de X o subíndice X es simplemente el promedio de la variable aleatoria, el promedio de la población. Y es muy fácil de calcular. Si usted está trabajando con una variable discreta, pues básicamente tiene que hacer un promedio ponderado, ¿no? Porque coge cada valor de la variable y lo multiplica por su peso. Cada valor de la variable multiplicado por el peso de ese valor. Recuerde que la F minúscula, que es la función de masa, la función de peso, le dice a usted qué tan importante es el valor de X. Ahora, si la variable es continua, pues vuelve a ser lo mismo, pero en lugar de una sumatoria tiene que hacer una integral. Y es la integral desde menos infinito a infinito. Usted ya sabe qué significa esto. Desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable cuya densidad sea mayor que 0, dx por f de x de x. Entonces, fíjese que en ambos casos usted tiene que saber cuál es la función de masa o la función de densidad, ¿no? Por eso yo le decía que si usted clasifica mal, las variables, va a calcular mal, por ejemplo, el promedio, ¿no? Porque imagínese, si usted tiene una variable discreta y se pone a hacer una integral, pues mal, ¿no? O si usted tiene una variable continua y se pone a hacer una suma, pues le queda todo mal. Ahora, en general, la definición puede ser un poquito más general y es que
Si en lugar de simplemente x, usted quiere, por ejemplo, calcular el valor esperado de x al cuadrado, vamos a ver que para calcular la varianza eso va a ser fundamental. Entonces vuelve a ser exactamente lo mismo, solamente que la sumatoria y la integral la hace sobre g de x, no sobre x solito, sino sobre g de x. Juan Camilo, ¿en qué casos es importante tener en cuenta esa g? Por ejemplo, cuando calculemos la varianza, ya ahorita lo vemos enseguida. Entonces fíjese que la definición es una función, es una definición sencilla, solamente que depende de si la variable es discreta, es una variable continua, y es simplemente ponerse a hacer la sumatoria o la integral dependiendo de en qué caso usted esté. Bueno, entonces me gustaría que hiciéramos, antes de ir sobre las propiedades, me gustaría que viéramos como un par de ejemplitos para que usted estuviera como, pudiera manipular esto de manera sencilla y vea que no es difícil. Y es, bueno, vamos a empezar con un caso discreto que es el número de caras obtenido, ¿recuerda? Ese era uno de los casos que habíamos hecho. Número de caras obtenido. Bueno, eso era una variable discreta que podía asumir valores entre 0 y 3, o 0 caras, o 1 cara, o 2 caras, o 3 caras. Y teníamos la función de masa, ¿no? Para 1 y 2 valía 3.75, o sea, valía 3 octavos. Para 0 y 3 valía 1 octavo, 0.125 y 0 en otro caso. O sea que si yo le pedía el promedio o la media o el valor esperado del número de caras, diga, ¿cuál es el valor esperado del número de caras? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero una sumatoria. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un caso discreto. De cada valor que puede asumir la variable en su rango por su peso, por su función de masa. Entonces, ¿qué haría? 0 por 0.125 más 1 por 0.375, bueno, más 2 por su peso, más 3 por su peso, bla, bla, bla. O sea que el número de caras esperado es de 1.5. El número de caras esperado es 1.5. Y bueno, ahí usted puede hacer el cálculo en R de manera sencilla, ¿no? Recuerde que este 2 puntos significa de 0 hasta 3, ¿no? O sea, 0, 1, 2 y 3. La función de masa ya la habíamos definido antes, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Y simplemente coge X por su función y la suma. Y ahí está, 1.5. O si quiere hacerlo a mano o en Excel o como quiera lo puede hacer. Es un promedio ponderado, es literalmente un promedio ponderado. Ahora veamos un caso continuo. Entonces vamos a considerar una variable aleatoria nueva. Esa variable aleatoria es la proporción de accidentes automovilísticos fatales de acuerdo a una aseguradora que maneje los siniestros de este tipo. Entonces, en ese caso, vamos a tener que hacer una integral porque estamos trabajando con proporción de, ¿no? Es una variable continua. Aquí en el chat veo movimiento, voy a ir un segundo. En el anterior, ¿cuál es la dificultad, Rosángela? Para entender dónde lo abordamos. Porque fíjate que la variable número de caras puede asumir el valor o 0, o 1, o 2, o 3. Y para poder calcular el valor esperado, para poder calcular el promedio, cojo cada valor y lo multiplico por su respectiva probabilidad, ¿no? Por su respectivo peso. Entonces el de 0 por 125, pues bueno, me da 0. El de 1 por 375, pues me da 375. El de 2 por 375 me da, bueno, 0.70 y algo, no sé. Y el de 3 por 0.125, pues me da lo que me tenga que dar, 0.40 y algo. Y luego sumo todo eso, ¿no? Es un promedio ponderado, ese es el promedio, un promedio ponderado, donde sumo cada valor por su peso. Y eso me da 1.5. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo se lee el 1.5? ¿Cómo se interpreta? Entonces, el valor esperado, el número de esperado de caras después de ejecutar el experimento es de 1.5 caras. Es decir, el promedio, el valor promedio del número de caras que yo voy a obtener es de 1.5. De pronto porque es número de caras, pero no sé, si fuera número de hijos serían 1.5 hijos. Si fuera número de resultados favorables, sería 1.5 resultados favorables esperados. Es el promedio, es literalmente el promedio. Y lo mismo va a ser aquí. En este caso,
vamos a considerar una variable aleatoria nueva, donde, claro, 1.5, muy bien, 1.5 de 3, correcto. 1.5 de 3, porque el valor máximo obtenido es 3, ¿no? Es decir, de todos los valores obtenidos, de todos los posibles valores, es decir, de 0, 1, 2 o 3, el valor promedio es 1.5. Es un promedio, es un promedio. Ahora, para la variable proporción de accidentes automovilísticos, es una proporción. Como es proporción, es una variable continua porque las proporciones pueden tomar valores entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 100%. Y en este caso es proporción de accidentes. Ok. Entonces, mire la función. La función de densidad, es una función que asume esta forma funcional para valores entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Pues porque eh, estoy trabajando con proporciones. Y no hay una proporción que me pueda dar mayor que 100 o una menor que 0. Entonces, para cualquier valor diferente de esos dos valores, pues la función va a valer 0. O sea que el valor mínimo de la variable va a ser 0, el valor máximo de la variable va a ser 1. Entonces vamos a calcular e interpretar el valor esperado. Quiero calcular la proporción esperada o el porcentaje esperado, si usted quiere, de accidentes automovilísticos de acuerdo con los siniestros que reportan esta compañía de seguros de donde saqué la función. Vamos a calcular el promedio de la proporción de accidentes automovilísticos. Vamos a calcular la proporción de accidentes automovilísticos esperados. Bueno, entonces es una variable continua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la definición, ¿no? Integral de menos infinito a infinito de x por f de x. Integral de menos infinito a infinito de x por f de x. Pero bueno, ¿cuál es el menor valor de la variable? Bueno, entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. Porque fuera de ese rango, la función vale 0. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la función. Entonces me quedaría x por, veamos si reemplacé bien la función, ¿sí? 42x por 1 menos x a la 5. Perfecto. Y bueno, y aquí lo que viene sí es puro recordar el cálculo, ¿no? Entonces aquí yo sí digo, bueno, saquemos el 42 de la integral, x por x me da x al cuadrado y me queda aquí una diferencia a la 5. Luego aquí hay muchos trucos para hacer esta integral. Uno sería una sustitución trigonométrica, eso sería fácil de hacer. Pero si usted no se acuerda de eso o no lo vio o no se acuerda o lo que sea, pues la manera más fácil sería resolver este binomio de a la 5, ¿no? Entonces, bueno, si usted no se acuerda, es simplemente eh, siguiendo el triángulo de Pascal para los coeficientes y alternando los 5, pues usted puede poner los valores, ¿no? Mire, menos 5, menos más, menos más, menos más, 5, 4, 3, 2, 1, y luego pone los coeficientes del triángulo de Pascal. Bueno, no sé si usted se acuerda de los coeficientes del triángulo de Pascal, pero aquí se los pongo por si acaso. Esta era de una pregunta: ¿quién quiere ser millonario? Alguna vez lo vi en el programa, pero bueno. Este es el triángulo de Pascal, ¿no? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Creo que todo el mundo sabe qué estoy haciendo. Voy para el piso número 5, ¿no? Entonces me quedaría 1, 5, 10, 10, 5, 1. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a hacer A menos B todo a la 5, entonces sería, bueno, 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Y aquí sería, bueno, A, B, A, B, A, B, A, B. Y aquí A, B, y aquí 1, A, B. Y entonces luego empiezo a poner todo en orden descendente de los exponentes. Entonces sería 5, 4, 3, 2, 1. Y lo mismo con la B. Y lo mismo con la... Y aquí 0, ¿no? Y lo mismo con la B. 1, 2, 3, 4. Lo puse mal. Arranco en 0, ¿no? Entonces sería
0, 1, 2, aquí está mal puesto esto, 2, 3, 4 y 5, y luego pongo los signos alternando, más, menos, más, menos, más, menos, y entonces simplemente simplifico. Entonces B a la 0 siempre me da 1, A a la 0 siempre me da 1, el de 1, este 1 sobra porque cualquier cosa por 1 me da 1, y bueno, ahí ya está. Ese era como el truquito, ese sería como el truquito de lo de eh, A menos B a la 5, pues. Entonces en este caso usted tiene 1 menos X, ¿no? En este caso usted tiene 1 menos X. Entonces, pues es simplemente reemplazar la A por 1 y la X por 5. Y bueno, esto es por si no se acuerda del álgebra, es de segundo de bachillerato, creo, segundo de... Bueno, entonces ahí simplemente es hacer el álgebra, luego distribuir la X, X a la 2 por X a la 5, X a la 7, bla, 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 bla. Eh, lo único aquí importante es que a la hora de hacer la integral, esta integral usted se tiene que acordar, ¿cuál sería la integral de X a la N de X? Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cuánto es la integral de X a la algo? No sé, ¿cuánto es la integral de X a la 2? No sé, por decir cualquier cosa. ¿Quién recuerda cuánto es la integral de X a la 2? Alguien que le escriba en el chat, por favor. Ah, gracias. X a la 3 sobre 3. Muy bien. ¿Cuánto sería la integral de X a la N? Gracias, Juan. ¿Cuánto sería la integral de X a la N? ¿Quién me dice? Integral de X a la N. Gracias, sí. X a la N más 1 sobre N más 1. Muy bien. Esto es lo que está hecho aquí, ¿no? Entonces, claro, distribuyo X a la 2 por X a la 5 sería X a la 5, bla, bla, bla. Entonces, al hacer la integral de X a la 7, sale la constante, entonces me queda menos 1 octavos de X a la 8. ¿No? Y la de 5, entonces 5X a la 7 sobre 7, bla, 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 bla. Y luego evalúo entre 1 y 0. Obviamente, evaluando en 0, todo se cancela. Únicamente voy a evaluar en 1 y hago el resultado y me da un cuarto. O sea que la proporción esperada, el promedio de accidentes es de 25%, ¿no? De 0.25. Recuerde que un cuarto es 0.25. Aquí está. Por lo tanto, la proporción media, la proporción esperada, la proporción promedio de los accidentes automovilísticos es de 25%. Correcto, Giselle, sobre n más 1. Perfecto. Entonces, Juan Camilo, ¿me toca hacer las integrales siempre a mano? No. Si quiere apoyarse de un software, puede apoyarse de un software. Mi recomendación es que usted recuerde lo de las integrales y la confirme con el software si quiere. Aquí Saray me hace una pregunta y me dice que si podemos revisar por qué proporción. Ok. Este BAC hace referencia a variable aleatoria continua, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Voy a leerlo nuevamente. Estamos considerando la variable aleatoria que representa la proporción de accidentes, ¿no? La proporción de accidentes. Esa es la variable aleatoria que estamos considerando. Entonces, ¿cómo esa variable es una variable aleatoria continua? Y es una variable aleatoria continua porque la variable asume valores infinitos entre 0 y 1, ¿no? Recuerda que estamos trabajando con una proporción y una proporción puede ser 0.028, 0.572, es decir, la variable puede asumir cualquier valor continuo entre 0 y 1, me toca hacer una integral. No es número de muertes, no es número de muertes, es proporción de, y no es, ojo, esta proporción no es una probabilidad, es un porcentaje. Entonces tenemos una aseguradora y la función que describe el comportamiento de los accidentes, de la proporción de accidentes es esta. O sea que en promedio se van a tener 25%, o bueno, 0.25, la proporción va a ser de 0.25 accidentes de acuerdo con esta función que describe la aseguradora, ¿no?
No es una probabilidad. Lo que pasa es que en este caso la variable es proporción de. Es todo. Bueno, entonces nuevamente ahí quedó la integral. Bueno, aquí esto ya lo habíamos visto antes cuando habíamos visto las variables, dónde se ubica el promedio, dónde se ubica la mediana, dónde se ubica la moda. Esto ni siquiera lo vamos a revisar, ya lo habíamos visto antes. La próxima clase vamos a empezar con la varianza. No quiero arrancarlo ya porque no me da el tiempo para discutirlo todo, pero vamos a discutir la varianza. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de hacer fue discutir el valor esperado, el promedio, y Juan Camilo, pero las propiedades ya las habíamos visto. El valor esperado o el promedio de una constante, ¿qué es? Pues la misma constante. ¿Cuál es el valor esperado de una combinación lineal? La habíamos visto antes también cuando vimos las propiedades del promedio. Pues es la constante por el promedio original más la otra constante. Y si usted tiene varias variables y tiene constantes multiplicados por esas variables y la suma, pues el valor esperado es simplemente la combinación lineal de los promedios originales. Era lo que decíamos de, por ejemplo, si usted tiene dos compañías y quiere el promedio global, pues coge el promedio de la primera y le suma el promedio de la segunda. Es decir, estas propiedades del valor esperado son exactamente las mismas propiedades del promedio cuando vimos el promedio en su momento, solamente que ahora lo estamos llamando valor esperado porque estamos trabajando con la estructura probabilística de los valores que puede asumir la variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que aprendimos a trabajar con el promedio, lo que vamos a hacer la próxima vez es empezar a trabajar con la varianza, que sería la medida de dispersión, que sería qué tanto varían los valores de la variable respecto al valor esperado. ¿Qué tanto varían los valores de la variable respecto a el promedio? Es la volatilidad de los valores respecto a su valor esperado. Entonces, bueno, la próxima vez arrancamos exactamente aquí. Y recuerde que tenemos el quiz.